Bienvenido a este video. Estaremos viendo qué herramienta se suele utilizar para el manejo de los vectores y la pintura o bitmaps, también lo llamamos a la de pintura, a raster o píxeles, porque estaría relacionada a esa información. Entonces, las herramientas son las siguientes. Esto es importante porque a veces cuando estamos comenzando a utilizar el programa nos confunde mucho, porque en otros programas, no importa qué capa sea, podemos generar píxeles y podemos generar vectores de manera indiferente, no importa. Aquí no, aquí nos da dos alternativas, pintura y vectores. Entonces son los dos. Si digo pintura, acá tengo una capa de pintura y voy a escribir para que nos demos cuenta pintura. Vengo y voy a crear otro que sería vectorial y voy a escribir vectorial. Estaríamos en el panel capas y aquí otro que sería opciones de herramienta. Los dos lo encuentran aquí en preferencias paneles. Aquí estaría capas y aquí estaría opciones de herramienta. Muy bien, entonces para pintura pues utilizamos estas herramientas de aquí. Por ejemplo, esta es para selección y también para transformar. Esto es solo selección. Estos dos, de hecho, ni siquiera necesitan utilizar esto porque esta misma herramienta también dispone de esa característica. Entonces, la primera herramienta, por ejemplo, es esta de mano alzada. Veamos muy bien que es un pincel de mano alzada y en el de pintura o raster, acá es donde trabajamos. Aquí definimos los colores, por ejemplo. Entonces, cuando hago un trazo de esa forma, ya se ha convertido ahora en dibujo, o sea, en una información de píxel. Aquí lo llama pintura Krita. Así que cuando vemos aquí, lo hemos generado. Y con esta herramienta hacemos los dibujos, por lo tanto, para cualquier situación. Esto aprovechamos nosotros para poner una imagen de referencia y calcarlo encima. Quedaría lo mismo que poner aquí una capa de archivo. Entonces vengo, selecciono una capa de archivo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, esta. Y ahora digo aceptar. Lo voy a escalar al tamaño de la imagen. Y luego ya me acerco y comienzo a calcarlo en una capa de pintura. Entonces en la capa de pintura o píxeles, pues aquí ya defino y comienzo a dibujar por encima lo que sería mi dibujo propiamente. Entonces acá vamos a ver si todo está correctamente. Aquí estaría la capa de archivo. Tengo que crear aquí una capa de pintura y encima comienzo a dibujar. Así comienzo a calcarlo. Entonces, uno por uno. Muy bien. De eso es lo que se trata precisamente el de pintura. Para hacer dibujos y cosas así, acá mismo lo voy a hacer de esa forma. Muy bien. Entonces hacemos dibujo y utilizamos para dibujar esta herramienta. Y luego de haber dibujado, inmediatamente venimos a esto. Esta herramienta de transformación y selección es la misma que aquí de transformación y selección, solo que esto es para píxeles, o sea, para esto que lo llamamos pintura en Krita, en este caso para lo que es pintura acá en Krita y esto es para los vectores. Entonces, si ahora selecciono, pues puedo así modificar, cambiar, rotar, sesgar y todo lo que hacemos las modificaciones. Entonces, por lo tanto, esta herramienta tenemos que utilizarlo bastante. De hecho, esta debería estar aquí arriba o en un lugar prioritario, esta de aquí. Y todas estas otras herramientas pues crean formas y como lo vamos a crear en una capa de pintura se va a volver píxeles. Entonces, si hago clic y arrastro, ahora sería píxeles. Si vengo aquí, de antemano ya me está diciendo al color de fondo y relleno. Entonces, si hago clic y arrastro, aquí estaría. Y entonces puedo cambiar aquí muchos parámetros antes de la creación del mismo. Incluso aquí lo puedo hacer más notorio. Aquí el pincel, o sea, la anchura del trazo en este lugar, así. Y cualquiera de estos podría utilizarlo, ¿sí? Y retorno al principio. Muy bien, entonces esta de pintura utilizamos las herramientas de aquí. Esta y todas estas hasta aquí.
Estas otras ya son para vectores. Fundamentalmente serían estas de aquí. Claro que sí se puede utilizar, pero la finalidad o utilidad que se la puede dar es para los vectores, porque si ahora vengo con la herramienta de selección y transformación en el de pintura y trato de utilizar esto que sería para crear vectores y besieres, entonces cuando hago clic sí se puede, veamos así, rectas y curvas y retorno al principio y me lo pone así. Claro que se puede, pero esto, la finalidad con esta herramienta es que luego tengamos vectores, o sea, luego tengamos anclas para la modificación, pero una vez que lo hemos creado, pues ya no se puede modificar mediante anclas. Antes del mismo, aquí podemos decidir, por ejemplo, el color de fondo y el contorno. Entonces, cuando hago clic, clic, clic así, o clic y arrastro, también da lo mismo. Cuando retorno, ya estaría mi figura, pero como estaría en una capa de pintura, entonces esto tengo que modificar con estas opciones. Ahí, tamaño y todo lo demás. Ya no puedo cambiar trazado ni relleno. Tendría que acudir a estas herramientas como por ejemplo el bote de pintura. Vengo aquí en la parte de arriba y le digo que quiero un color anaranjado y ahora lo pinto. Lo mismo aquí arriba y así. Lo estaríamos manejando como si fuese una imagen como esta, un raster. Entonces, o un bitmap. Entonces, así, de esa forma nosotros vamos a poder trabajar en pintura. Con estas herramientas también las utilizamos ahí, fundamentalmente esto, y luego estas otras para pintarlo y para retomar un color, luego pintarlo o utilizar fundamentalmente esto. En cuanto a vectores, son las mismas herramientas, a diferencia de que yo no puedo seleccionar con esto, tengo que seleccionar con esto. Entonces, yo trato de crear con esto, por ejemplo, de mano alzada dentro de uno vectorial y hemos dicho que no me va a dejar. Entonces, cuando intento me avisa que no se puede. Su reemplazo de este pincel de mano alzada sería este de aquí, este de ruta de mano alzada. Entonces, esta es la misma que esta. Esta lo utilizamos para la capa de pintura, esta lo utilizamos para la capa vectorial. Y lo mismo puedo ir y hacer un trazo de esa forma. La diferencia es que cuando vengo a la parte de uso de vectores, o sea, la manipulación de vectores, tiene sus respectivas anclas para controlarlas así. Y estas anclas tienen también aquí sus propios controladores y todas esas opciones, pues en el panel opciones de herramienta disponemos para modificarlas. Entonces, como vectores, una forma de decir sería que en la capa de vectores lo trabajamos como Adobe Illustrator y en la capa de pintura lo trabajamos como si sería Photoshop, Adobe Photoshop. Entonces así. Y lógicamente que aquí en vectores, por ejemplo, lo interesante es que cuando yo creo una de estas figuras, pues en primera instancia, antes de convertirse en vectores, lo que lo está haciendo es convertirlo en paramétrico. Aquí yo puedo cambiar las herramientas. Esta es para seleccionar, hemos dicho equivalente a esto. Seleccionar y transformar. Esto es para vectores, esto es para pintura. Entonces, como estamos ahora en la capa vectorial, puedo también redimensionarlo, así girarlo, sesgarlo, hacer muchas modificaciones. Y aquí, por ejemplo, puedo cambiar el tamaño, la posición en donde se encuentra y todo eso. Y aquí en el trazo, por ejemplo, le puedo ya cambiar, como es paramétrico, puedo cambiarlo. Puede ser color sólido, sin trazo o contorno, un degradado en el contorno y todo eso. Lo voy a dejar este verde. Y aquí en la parte de relleno, pues puedo quitarle su relleno, poner un color sólido, como por ejemplo un color celeste, y aquí o poner un degradado de relleno o su degradado pero con lo que sería malla o transparencia. Entonces lo voy a dejar color sólido. Así que con esta herramienta se transforma y se selecciona. Pero si observamos, si quiero acceder a la parte de la edición de sus vectores o de sus anclas, no me deja porque esto sigue siendo paramétrico, sigue siendo propia de la figura. Así que cuando hago con esta herramienta y quiero convertir esta figura paramétrica en vectores,
Aquí en las opciones de herramienta dice convertir en ruta, hago clic y ya estaría. Cuando selecciono sus vectores, pues ya los puedo transformar libremente. Lo mejor de todo es que no ha perdido, porque aquí vengo a esta herramienta, no ha perdido sus características paramétricas, las cuales pues pasa en otros programas. Entonces cuando los convierto a vectores, como en Photoshop por ejemplo, ya no me da estos parámetros directamente en vectores, tendría que cambiar otros parámetros diferentes. Aquí no, aquí me ha respetado y puedo seguir su relleno cambiando su trazo también y todo eso. Entonces ya, eso es lo mejor de aquí. Entonces estas herramientas de la parte de aquí es para vectores, esto. E incluso esto para crear es una caligrafía, simplemente se crea una línea así. Muy bien. Y todas estas herramientas también es para vectores. Tenemos que convertirlo en ruta como habíamos indicado. Y para la parte de la capa de pintura, hemos indicado, esto por ejemplo no es para vectores, este ya es para pintura. También podemos utilizar todas estas herramientas, pero se convierte en píxeles. Y aquí abajo estos dos fundamentalmente.